Pero Lincoln, que es admirado por todos, declaró la guerra. Y no era el problema del esclavismo, era la separación, porque la Constitución norteamericana de 1787 no preveía el derecho de decidir nada más que por la soberanía nacional global, como en el caso de España. Y luego, además, se puede decir que ni en Quebec la última decisión del Tribunal Supremo de Canadá es que ni siquiera con una mayoría se podría permitir la separación, porque haría falta una mayoría no absoluta, sino muy cualificada, 2/3 por lo menos, y además el consenso de los demás canadienses, que ya eso es otro factor que no se cita por Joana Ortega cuando hace sus viajes a Canadá como vicepresidenta de la Generalidad de Cataluña. Está puesto el profesor. Y luego digo otra cosa. Supongo que después le interesará mi opinión al respecto. Es amiga mía, además nos casteamos. Y yo además he escrito al presidente Artur Mas y le he mandado esto, y tengo una carta preciosa que me ha escrito, y probablemente mañana nos vamos a ver en la cena de expansión de la revista del periódico Expansión en Barcelona, que va a ser una cena creo que bastante sonada. No le llame revista, y lo que digo además a don Alfred le digo, mire, usted es muy joven. Usted es muy joven. Hombre, gracias. Sí, muy joven. Cada día menos. Se cura. Se cura muy rápido. Y además, por lo que sé de su currículum, usted ha aprovechado muy bien la vida porque ha desarrollado una obra, ha sido profesor, novelista, escritor, ha estado en universidades extranjeras, etcétera, y eso hay que celebrarlo. Entonces, lo que usted nos recuerda es el año 1977, cuando estábamos haciendo la Constitución. Y yo tengo los textos en los que se dice por Miquel Roca y se dice por Jordi Pujol que la Constitución es un pacto de Estado para siempre. Y se dice que con la autonomía se cierra el problema de Cataluña para siempre, porque es un pacto. Y además, en ese momento, la minoría catalana, como se llamaba, ni pidió el pacto fiscal, que dicen que Suárez se lo ofreció a Cataluña y no lo quiso, y en el derecho a la autodeterminación, cuando Letamendia planteó su enmienda para conseguir el derecho a la autodeterminación, le voy a decir una cosa que a usted le honra, Heribert Barrera votó a favor de Letamendia, los demás se abstuvieron, y los vascos, que acababan de conseguir el reconocimiento de los fueros, votaron en contra de Letamendia. El señor Urkullu, que ahora habla tanto de derecho de decidir y los ancestros del señor Urkullu. Claro, es que hay que recordar todo eso. Y mientras no se modifique el pacto, pues ustedes tienen que honrarlo. Y si quieren modificar el pacto, ya se lo han dicho. Propongan la reforma de la Constitución, pero no pretendan que a través de una parte del artículo 150 les den unos derechos que no se pueden dar porque van contra otros artículos de la Constitución, de la indisolubilidad de la nación española, etcétera, etcétera. Sí, esos son si me permite claro. incorporar mis argumentos. Yo creo que en política y en amores decir siempre o decir nunca es peligroso, porque normalmente pues te lo acabas comiendo. O sea, decir nunca y decir siempre, pues yo creo que más vale no decirlo, ¿no? Las cosas cambian. Y además, hablando de historia, claro, digamos, yo soy muy de Thomas Jefferson en esto, cuando decía the world belongs to the living, ¿eh? El mundo pertenece a los vivos, no a los difuntos, a los vivos. Entonces, lo que ha pasado en la historia, y yo como historiador, pues debo admitir, con toda modestia, ¿no? La historia sirve para lo que sirve. Si quieren, nos pasamos unas cuantas horas aquí en un debate apasionante, sin duda, ¿eh? Me encantan los debates históricos. Pero es que creo que ahora eso, importante como es, que lo es mucho, no es lo más importante. Yo creo que lo más importante ahora es la gente, los vivos. Y lo que sucederá es lo que decidan los ciudadanos de Cataluña. En definitiva, se hará y pasará lo que quieran los ciudadanos de Cataluña. No lo que quiera yo o lo que quiera don Ramón Tamames o lo que quiera cualquier otro, sino lo que decidan la mayoría democrática de los ciudadanos de Cataluña. Por tanto, si quieren independencia, habrá independencia. A ver, Carlos. Sí, no, yo le iba a plantear dos cosas. La primera, que es una frase que ha dicho usted, Alfred, que es que se refuerza la democracia. Si se refuerza la democracia porque vota una comunidad autónoma saltándose lo que pone en los principios de seguridad jurídica, la Constitución española, se multiplicaría todavía más la democracia si se hiciera en cada comunidad autónoma. Todavía más si se hiciera en los 8.000 municipios españoles. Todavía más si se hiciera en cada comunidad de vecinos de España. Y todavía más si se hiciera en cada piso
piso de cada comunidad de vecinos de cada municipio español. Es decir, tendríamos millones y millones de referéndums con los cuales saltaría por los aires la sociedad, pero supuestamente, según sus tesis, seríamos mucho más demócratas. Yo no acabo de verlo. Pero yo sobre todo lo que quería ir es a una cuestión de cálculo. Es que usted tiene un fallo en ese libro bastante importante en el cómputo de la deuda. Es que usted ha calculado como deuda la deuda autonómica, es decir, la deuda regional. Es que usted no ha incluido la deuda que les corresponde, porque el endeudamiento nacional es el endeudamiento de todos. Y por lo tanto ustedes, al marcharse, tendrían que llevarse la parte proporcional de su deuda. Yo le hago sin más un cálculo muy rápido para que usted tenga un poco en cuenta esto, porque yo veo que esto ustedes no se lo trasladan a su población. Y a mí es una cuestión que me preocupa, porque yo creo que ese pueblo que ustedes dicen que tiene derecho a decidir, que por cierto es todos los españoles, según la Constitución, no solamente ustedes no reclaman un derecho a decidir, ustedes quieren quitarnos a nosotros nuestro derecho a decidir sobre una parte de España. Pero cuando ustedes informan a su gente, no les explican que a ustedes les tocarían 200.000 millones de la deuda nacional, porque es la parte que les corresponde. Tampoco les explican que el patrimonio de la Administración española en Cataluña, hay un informe de Clemente Polo en el que lo calcula, ronda los 30.000, 50.000 millones. Les resumo el cálculo. Ustedes se irían a un 150% de deuda sobre el PIB. En el momento en el que fue intervenida Grecia tenía el 142,8%. Es decir, ustedes estarían en peor situación que Grecia cuando fue intervenida. Eso con un cálculo así a vuela pluma. Y ya directamente sobre los resultados de la maquinaria que ustedes tienen puesta en marcha y sobre todo RC, que estaba ya en el tripartito, cuando llega el tripartito al gobierno, Cataluña tiene 12.000 millones de euros de deuda. En estos momentos ha multiplicado por 5 su deuda. No tiene un 25% de deuda, como ha dicho usted. Según los datos del Banco de España ya está en un 29,7. Está por encima de los 57.000 millones de euros. Para que se haga usted una idea, Andalucía, gestionada de pena económicamente, ha multiplicado por 3 su deuda. Desde que ustedes pusieron en marcha los mecanismos estos de ir fabricando poco a poco, la administración independentista la ha multiplicado por 5. Andalucía por 3, ustedes por 5. Ustedes mantienen empresas públicas con una deuda acumulada de más de 4.000 millones. Madrid, con prácticamente la misma población, tiene 1.700. Andalucía tiene 727 millones. O sea, menos de una cuarta parte de lo que tienen ustedes. Este es el resultado de la maquinaria que ustedes están poniendo en marcha. Usted, con todos estos datos, sigue sosteniendo que si esto, que ya es el experimento, lo llevan hasta el final, salen maravillosamente ricos todos los catalanes. Don Alfred, sí, diga. ¿Cuál de las cuestiones prefiere que le conteste? Porque ha suscitado... Barra libre. Si no he perdido la cuenta, 7 u 8. La económica, venga. 7 u 8. Entonces es complicado, ¿no? Pero vamos a ver, es cierto que aquí pues las sociedades del sur de Europa al menos están fuertemente endeudadas. Yo creo que eso no es culpa del tripartito, porque la crisis de Grecia-Portugal al final será culpa de Esquerra Republicana, ¿no? Y yo creo que no es así. Hay que ser justos, es un fenómeno que nos afecta a casi todos los que estamos en la ribera norte del Mediterráneo, y como tal hay que tratarlo, ¿no? y hablar sobre él. En cuanto a la deuda catalana, a ver, la deuda de la administración catalana pues iría, según los cálculos, pues entre esos 50.000 o 50 y pico mil millones de euros que usted mismo apunta, ¿no? Si me dice, es que hay una parte alícuota de la deuda española, ¿no? Y usted dice, pues tendría que ser 200.000. 200.000 millones de euros, ¿con qué criterio? Criterio de población sería mucho menos. Criterio de inversiones estatales en Cataluña sería mucho menos. Pero en cualquier caso, lo que no se puede hacer es sumar esa cuota alícuota a la deuda de la Generalitat, porque la deuda de la Generalitat está incluida en esa deuda general de todas las administraciones del Estado. Por tanto, ahí habría que subsumirlas. Esa es una primera observación. Que usted que sabe del tema me dará razón. No, pues que lo que me plantea es que nos van a dejar la deuda y se marchan ustedes. Si me deja seguir, porque yo no interrumpo a nadie. Entonces, creo que es bueno y es caballeroso. Yo dejo hablar a todo el mundo. Entonces, si me dejan responder, seguro que acabaremos antes. Y entonces, claro, lo que yo estoy diciendo es que, a ver, hay una parte de la cual es responsable el Reino de España, ¿no? Ante el mundo entero. Entonces ustedes dicen, vamos a repartir pasivos, ¿vale? ¿Y qué pasa con los activos? Es decir, si se reparten pasivos, se reparten activos. Claro, lo que no me sirve es que me digan, les vamos a expulsar de la Unión Europea porque vamos a vetar, lo que comentaba antes, vamos a vetar a Cataluña de la Unión Europea. De paso reconociendo que es independiente, porque uno no veta una parte de su mismo territorio, ¿no? Digámoslo de paso. Pero bueno, supongamos que el Reino de España veta. ¿Por qué ese activo, que es la pertenencia a la Unión Europea, por qué eso no se comparte? Y en cambio, la deuda sí que se debe compartir. O sea, si hay que compartir la deuda del Reino de España, hay que hablar de pasivos, pero también hay que hablar de compartir
activos. Y además me encanta que ya nos pongamos en el momento ese de la proclamación de la independencia de Cataluña y del reparto de los bienes activos y pasivos. Me encanta, porque quiere decir que todos ustedes pues ya se ven en esa fase, ¿no? Es un avance, es un paso adelante para nosotros.